Hola, ¿cómo están? Por acá muy bien. Vamos a seguir con la tercera parte del capítulo 5 del libro Misterios Desvelados. Y dice así: el maestro ascensionado conoce y ve todo lo relacionado con el estudiante, pues lee claramente el registro que el estudiante ha hecho en su propia aura. Esto revela el estado del desarrollo del discípulo, su fuerza, así como su debilidad. El maestro ascensionado es la mente de Dios que todo lo sabe y el ojo de Dios que todo lo ve, pues de él nada puede esconderse. Quien desee entrar en la presencia visible y tangible de la hueste ascensionada, ha de comprender que a menos que él se convierta en un sol radiante de amor, luz y perfección que el maestro pueda expandir y usar como una parte de sí mismo, que él pueda dirigir a cualquier lugar conscientemente a voluntad, no será útil, solo será un parásito que disipará la labor y el mundo del maestro. Si el estudiante no está dispuesto a disciplinar o no disciplina al yo personal de modo que esté quieto en la mente, en paz y amante en todos sus sentimientos y fuerte en el cuerpo, no es un material que el maestro ascensionado pueda usar en la labor más que humana que él realiza. Cuando el estudiante no tiene un vehículo fuerte, controlado, bien desarrollado, es incapaz de cooperar con un maestro ascensionado y así realizar la clase de trabajo que está más allá de la experiencia humana común. Si uno de estos seres perfeccionados tomara a un estudiante sin esas cualidades en su campo de trabajo, estaría cometiendo el mismo error que uno comete cuando construye una máquina o una casa con un material imperfecto. Esa clase de material naturalmente no podría soportar una atención extraordinaria ante una necesidad repentina o un servicio prolongado. De este modo, no sería propio de la sabiduría, del amor o de la misericordia someter a alguien a una experiencia para la cual no tiene el entrenamiento ni tampoco es lo suficientemente fuerte como para resistirla. Puesto que los maestros ascensionados son el máximo de la perfección, naturalmente no harán nada que no sea aquello que es justo, amante y sabio. La actitud de quien desea trabajar en cooperación consciente con la hueste ascensionada no debe ser: ojalá pudiera llegar a ellos para instruirme, sino más bien: me purificaré, disciplinaré y perfeccionaré de tal modo, me convertiré en una tal expresión de amor, sabiduría y poder divinos para poder asistirlos en su labor, y entonces automáticamente seré atraído hacia ellos. Voy a amar tan constantemente, tan infinitamente, tan divinamente, que la pura intensidad de mi propia luz abrirá la puerta para que ellos me acepten. Hijo mío, la autocorrección y el control de las fuerzas bajo el uso de la conciencia humana no es el trabajo para un momento o el sendero de la comodidad, de la letargia y la autogratificación, pues los sentidos se alborotan en el ser humano promedio y éste se revela con furia contra la restricción de su naturaleza inferior. Y esta coerción es imperativa si es que ha de gobernar estas fuerzas apropiadamente dentro de sí mismo, especialmente en sus sentimientos, de modo que estos puedan ser usados y actuados solo bajo el dominio consciente de su mente divina. El proverbio que dice que muchos son los llamados, pero pocos los elegidos, es muy verdadero. Todos son constantemente llamados, pero pocos están suficientemente despiertos como para comprender la alegría extática y la perfección dentro del sí divino y escuchar su voz en la luz, llamando para siempre y por siempre a cada uno de regreso a la casa del Padre. Cada individuo sobre la tierra es libre en todo momento para levantarse e ir hacia el Padre. Su sí divino
si tan solo da la espalda a la creación de los sentidos humanos y mantiene su atención sobre la única fuente en el universo de donde puede provenir la paz, la felicidad, la abundancia y la perfección. Hay una forma para que todos puedan entrar en contacto con los maestros ascensionados, y esa es pensar en ellos. Llámenlos, y ellos responderán cada llamado con su propia presencia de amor, pero el motivo para el llamado ha de ser el amor a la fuente una, el amor a la luz, el amor a la perfección. Si esto es real, determinado y sostenido, el estudiante recibirá cada vez mayor luz, pues la luz se reconoce a sí misma y le da de sí incesantemente, incondicionalmente, a cada momento. Pidan y recibirán, golpeen y se les abrirá, busquen y encontrarán, llamen a la luz y los maestros ascensionados les responderán, pues ellos son la luz de este mundo. Lotus sirvió como sacerdotisa en el templo de Mitla durante más de 40 años contigo y vuestro hijo. Por medio del esfuerzo combinado de ustedes tres, las diferentes ciudades en las colonias alcanzaron un estado de gran perfección. Tú estableciste industrias y dirigiste la agricultura hasta que la prosperidad abundó en el país. Al gobernante inca se le reveló cuándo habría de terminar su peregrinaje terrestre y su servicio en esta civilización. Fue entonces cuando él los llamó a ustedes tres de regreso a casa con él. Se designaron a otros para que tomaran vuestros lugares y con bendiciones y amor para vuestro pueblo se despidieron de ellos. A vuestro regreso a casa, el rey estaba muy sorprendido de ver que ninguno de ustedes había envejecido durante la larga ausencia. Vuestra apariencia juvenil era el resultado del entrenamiento recibido en la infancia y era una prueba aún mayor de que sus hijos habían sido divinamente enviados en respuesta a su plegaria. Una profunda gratitud hacia el Dios Uno poderoso por bendecirlo a él, a sus hijos y a su pueblo siempre llenó su corazón. A esta altura, mientras Saint Germain describía las incorporaciones incas, imágenes vivientes comenzaron a aparecer en la atmósfera ante mí, todas en sus colores y actividades originales. Esto duró por cerca de 3 horas y reveló esas experiencias antiguas como una realidad viviente en Perú y Mitla. El jefe inca reunió a los 14 que provenían de la ciudad de Oro, en preparación para el evento más importante de su peregrinaje terrestre. Sabía que estaba cerca la hora de su partida y los asuntos del imperio habían de ser transferidos bajo el control de su hijo mayor, a quien él iba a designar como su sucesor durante el banquete. Por siglos, el palacio fue famoso como el edificio más magnífico de la época, ya que el rey tenía grandes recursos bajo su mando a través de todo el reino. Él vivió en estrecha conexión con su sí divino en todo momento y riquezas indecibles fluían para su uso. El interior del palacio estaba muy ornamentado. Las habitaciones privadas de la familia real estaban decoradas en oro puro, adornos con joyas, y el símbolo del sol era usado en todas partes donde era posible, como un recordatorio constante del sí divino interior. La sala de banquete fue dispuesta con 5 mesas de jade esculpidas sobre pedestales de ónice blanco, cada una con una capacidad para 20 personas, a excepción de la mesa real, donde había puestos para 16 personas, siendo estos los 14 provenientes de la ciudad de Oro, el rey y el maestro Saint Germain, quien en ese entonces era conocido como Hijo Uriel. Las sillas en la mesa del rey estaban hechas de oro, con un leve dosel de maravillosas plumas de avestruz en magníficos colores. En la silla del Inca, las plumas eran de un hermoso color violeta, en la de Saint Germain de un color oro intenso. Las de la hija eran de color rosa, las del hijo mayor violeta,
pero de un tono más pálido que las del gobernante, y las que estaban en la silla del hijo menor eran blancas, representando la autoridad del sacerdocio. Las plumas en las sillas del resto de los 14 que venían de la ciudad de oro eran de varios colores, hermosos más allá de toda descripción, significando el color en cada caso, el cargo y el servicio que cada ocupante dio al imperio. El rey, ya me pasé, a ver, acá estoy. Manteles de un material muy suave, profusamente bordados con hilos de un brillo notable cubrían las mesas. Todo el palacio estaba iluminado por globos de cristal autoluminosos que Saint Germain dio al jefe inca cuando comenzó la instrucción. El rey usaba una túnica real de una tela de oro como metálica, con un maravilloso peto enjollado representando al sol. Sobre esto estaba su manto de autoridad, hecho de una rica tela púrpura, recamada con magníficas plumas de avestruz alrededor de todo el borde y escote. Su corona era una banda de diamantes que sostenía 3 plumas violeta en la parte posterior. Estas 3 plumas simbolizaban en la vida interior del gobernante las 3 actividades de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, actuando a través del hombre como el amor, la sabiduría y el poder. Los 2 hijos estaban vestidos con túnicas similares a las de su padre, excepto el largo manto de autoridad, y cada uno usaba el símbolo del gran sol, formado como un peto de joyas. La corona del hijo mayor estaba hecha de esmeraldas y las plumas en la parte posterior eran de color violeta, como las del rey, pero de un tono más pálido. El tocado del otro hijo estaba hecho de perlas y sus plumas eran blancas, otro símbolo de su función de sacerdote. La hija del rey estaba vestida con una tela de oro como una gasa de seda muy fina, cubierta con un admirable material opalescente, brillante, que cambiaba de color a cada movimiento de su cuerpo. Usaba un cinto de diamantes y esmeraldas con su panel que llegaba casi hasta el suelo. Sobre su cabeza tenía un gorro ajustado de material tejido y alrededor del cuello una cadena de la cual pendía el símbolo del gran sol, hecho de diamantes, rubíes y esmeraldas. Sus sandalias eran de oro, también con joyas. En el momento en el que el rey dejó sus habitaciones privadas para dirigirse a la sala de banquete, una brillante luz relampagueó a través de los salones y Saint Germain apareció ante nosotros como un dios. La luz a su alrededor era casi cegadora en su brillo y nos tomó algunos segundos acostumbrarnos a ella. Su hermoso pelo dorado caía hasta los hombros y estaba sostenido por un puñado de diamantes azules alrededor de la frente. Su propia radiación intensa centelleaba a través del color del cabello hasta que se pareció al brillo del sol. El color violeta intenso, brillante de sus ojos, contrastaba frecuentemente con su piel, que revelaba el suave color rosa de la juventud y de la perfecta salud. Sus rasgos eran muy regulares como los de los griegos antiguos. Usaba una túnica de una maravillosa tela blanca, deslumbrante, totalmente distinta a cualquier cosa de nuestro mundo moderno. Se ceñía el cuerpo levemente en la cintura, alrededor de la cual había un cinto de diamantes amarillos y zafiros, con un panel que llegaba hasta sus rodillas. En el tercer dedo de su mano izquierda había un anillo con un maravilloso diamante amarillo y en el dedo cordial de su mano derecha un zafiro casi igual de brillante, resplandeciendo ambos grandemente debido a su propia radiación. Venía llegando de la ciudad de oro. El rey estaba sorprendido y se alegró sobremanera ante su aparición, y haciendo el signo del corazón, de la cabeza y de la mano, se inclinó ante él y le ofreció su brazo al maestro. De este modo siguieron hasta la sala del banquete.
Aquí las mesas habían sido dispuestas con un servicio completo de oro, cristal y jade. Pronto entraron los hijos del rey y cuando vieron a su bien amado maestro casi fueron sobrepasados por la alegría. Sin embargo, no olvidaron la dignidad de la ocasión y haciendo el signo divino que él les había enseñado, se inclinaron profundamente ante su padre y su distinguido invitado. Se dio la señal y todos se sentaron. El rey se sentó en la cabecera, el maestro Saint Germain a su derecha y luego su hija. El hijo mayor estaba... Lo siento. El hijo mayor estaba sentado a su izquierda y el más joven a continuación. Después seguía el resto de los que provenían de la ciudad de oro. Al cierre del banquete, el gobernante se levantó y todos le dieron completa atención. Permaneció en silencio por un momento y extendiendo su mano hacia el bien amado Saint Germain, lo presentó a sus invitados. El maestro se inclinó graciosamente y el rey les contó cómo se les había enseñado a él y a sus hijos la más alta ley espiritual y cómo las grandes bendiciones que habían recaído sobre el reino y su pueblo eran el resultado del gran amor al maestro. Explicó además que el banquete se daba para nombrar a su sucesor en el trono. Le indicó a su hijo mayor que se pusiera de pie y lo señaló como su futuro gobernante. Quitándose el manto real, lo puso sobre los hombros de su hijo y Saint Germain, poniendo sus manos sobre él, en bendición, dijo: «Yo te bendigo, hijo mío, en el nombre del poder del Dios, uno, poderoso, en el nombre que gobierna el universo, cuya suprema sabiduría ha de dirigirte, cuya luz ha de iluminarte, cuyo amor ha de bendecirte y envolverte a ti, al reino y a su pueblo». Tocando con el pulgar de su mano derecha la frente del hijo, el bien amado maestro elevó su mano izquierda y un rayo de luz cegadora los envolvió. Luego el rey nombró a aquellos que habrían de tomar los puestos de su hija y de sus hijos en el templo de Mitla. Saint Germain, el rey, sus hijos y los otros que venían de la ciudad de oro se dirigieron hacia la sala del trono, donde el maestro se volvió y nuevamente dirigiéndose a ellos dijo: «Bien amados de la luz, vuestro hermano el rey pronto partirá a su bien merecido descanso e instrucción superior. Hasta ese momento yo permaneceré con ustedes. Vuestra civilización alcanzará su apogeo bajo el gobierno de este bien amado hermano y requerirán mucha mayor riqueza para realizar todo lo que debe hacerse. En el corazón de las montañas, no muy lejos, hay un gran tesoro de oro y piedras preciosas. El hijo menor de vuestro gobernante aún no ha sacado a la luz una facultad que usó anteriormente. Yo la estimularé en acción otra vez, para que tengan el suministro de los requerimientos de sus futuras actividades». Avanzó hacia el hijo menor y tocó su frente con el pulgar de su mano derecha. Un estremecimiento pasó a través del cuerpo y se abrió su visión eterna. Con rapidez vio en las montañas una cierta ubicación que contenía una riqueza tan vasta que inmediatamente supo que no requerían mayor provisión para lo que fuera que tuvieran que hacer para las cosas que necesitaran en las actividades externas. El hijo hizo una reverencia a su bien amado maestro y prometió que con su asistencia se cumpliría el plan para su uso. 3 de las minas que él abrió y operó fueron cerradas y selladas cuando el reino de los que venían de la ciudad de oro terminó. Han permanecido cerradas hasta nuestros días. En distintas vías, cada cierto tiempo, los arqueólogos han encontrado evidencias y pruebas de las tremendas alturas que alcanzó esta civilización y el esplendor que obtuvo. Los fragmentos de las actividades inca que se han descubierto hasta ahora pertenecen a la declinación de la civilización. Pero llegará el día en el que se revelará aquello que tuvo expresión durante su apogeo, para la bendición, la iluminación y el servicio de la prosperidad.
Al día siguiente se enviaron mensajeros a los principales puntos del imperio, anunciando la ascensión al trono del hijo del rey. Su reputación lo había precedido desde la ciudad de Mitla, pues su sabiduría, nobleza de carácter y justicia durante los años que sirvió ahí eran conocidos a través del reino. Pocos días después, el hijo menor dirigió al jefe de los ingenieros de minas para preparar el equipo, a los hombres y los suministros para dirigirse a las montañas y abrir la mina que se le había mostrado por medio del uso de su visión interna. Cuando estuvieron listos para partir, el hijo permaneció solo y mantuvo su atención fija firmemente sobre su sí divino interior, sabiendo que sería dirigido con toda certeza para encontrar la mina, y debido a esto no hubo dificultades ni demoras para ir directamente hacia el lugar que se le había mostrado en la visión. Puso un gran número de hombres a trabajar, y en 60 días habían abierto la mina al punto donde hicieron contacto con la veta de oro más rica que se haya localizado en América del Sur antes o después de esa época. El descubrimiento y la operación de esa mina ha llegado hasta nuestros días en leyenda de los pueblos. El hijo menor regresó de su descubrimiento en medio de cálidas bienvenidas de la gente y recibió las bendiciones de su padre, de Saint Germain, de su hermano mayor y de su hermana. La localización de la mina estaba a una altura de 2.440 metros y durante el tiempo en que el hijo del rey estuvo allá, se volvió altamente sensibilizado, una actividad que siempre ocurre cuando se está a grandes alturas. A su regreso al palacio, sintió claramente que el tiempo había llegado para que el jefe inca hiciera el gran cambio y supo que su partida estaba cerca. Llegó el día para la coronación del hijo del rey, cuando habría de asumir legal y públicamente la responsabilidad y los deberes del reino. La familia real pidió a su bien amado maestro y amigo realizar el acto de la coronación del nuevo gobernante, a lo cual él graciosamente accedió. Se completaron elaboradas preparaciones para el importante evento y la ceremonia avanzó hasta el momento en que la corona iba a ser puesta sobre la cabeza del nuevo jefe. Todos notaron que Saint Germain no hizo ningún esfuerzo para recibirle. De pronto se produjo un cegador rayo de luz. Ante ellos apareció un ser de lo más maravilloso. Ella parecía ser una niña de solo 18 años, pero sus ojos y su presencia se emanaba una radiación deslumbrante llena de amor. La sabiduría y el poder de una diosa. La luz que llenaba la atmósfera a su alrededor era de un blanco cristalizado, brillando en sí misma y centellando constantemente. Extendiendo sus delicadas manos hacia quien sostenía la corona, la levantó y con gracia infinita la puso sobre la cabeza del hijo del rey. Y una voz, que era la verdadera esencia de la música, dijo: Bien amado de la ciudad de oro, yo te corono con el amor, la luz y la sabiduría de las que esta corona es el símbolo. Pueda tu justicia, honor y nobleza continuar por siempre. Por una orden divina, yo he de reinar contigo, invisible a todos, excepto a aquellos de la ciudad de oro que están aquí. El nuevo rey se arrodilló para recibir la corona y el maravilloso ser se agachó y besó su frente. Luego se dirigió a los invitados reunidos, extendió sus manos y los bendijo. Inmediatamente una luz suave de color rosa llenó todo el lugar, siendo esta la efusión de su amor hacia ellos. Bendijo al rey anterior y volviéndose hacia su hija, la abrazó estrechamente. Luego extendió su mano al hijo menor y él, arrodillándose, la besó con profunda reverencia. El nuevo rey ascendió al trono y se inclinó ante sus invitados, ofreciendo su brazo al maravilloso ser. Guió el camino hacia la sala de banquete donde celebraron la coronación con un festín. Dio la señal para que tomaran asiento y luego se dirigió a ellos. Mi muy amado pueblo, dijo, yo sé que solo hay una poderosa presencia, Dios.
en la humanidad y en el universo que lo gobierna todo. Voy de nuevo. Mi muy amado pueblo, dijo, yo sé que solo hay una poderosa presencia, Dios, en la humanidad y en el universo que lo gobierna todo. Es mi deseo, como lo ha sido siempre, vivir de tal manera que mi mente y mi cuerpo sean canales diáfanos y expresiones perfectas de la gran presencia, una que mora interiormente. Puedan ustedes, mis amigos, mi pueblo, nuestra tierra y su actividad, ser siempre benditos con la más grande paz, amor, salud, felicidad divinas. Pueda este imperio, que es el dominio de Dios y del cual nosotros somos solo los custodios, proseguir en abundante prosperidad. El amor de Dios en mí los envolverá siempre y pido a la luz eterna de Dios que los eleve en su divina perfección. A medida que avanzaba el banquete, el antiguo rey empalideció. El nuevo gobernante le hizo una señal a su hermano, quien se dirigió al lado de su padre y lo ayudó a ir hacia las habitaciones privadas de la familia real. El rey se recostó y permaneció inmóvil por cerca de 4 horas. Sus hijos, el maestro Saint Germain y el maravilloso ser, permanecieron a su lado. Cuando llegó el momento final de su periodo terrestre, el ser maravilloso se adelantó a la cabecera de la cama sobre la que yacía y se dirigió a él diciendo: Hermano Inca, tú habías pensado dejar tu forma a la acción de los 4 elementos, pero yo te digo, será elevado, transmutado e iluminado en ese templo eterno de Dios que expresa toda perfección. Tu gran servicio te ha liberado de la rueda de los nacimientos y de la así llamada muerte. Sé que ahora has recibido por la hueste ascensionada de luz con quien eres por siempre uno. Lentamente el cuerpo fue elevado en su perfección eterna y luego desapareció completamente. Saint Germain se volvió a los presentes. Mi labor aquí ha terminado, dijo, y avanzando puso un anillo del diseño más extraño en el tercer dedo de la mano derecha del rey. Su joya era un globo en miniatura, autoluminoso, de alguna clase de sustancia precipitada que parecía una perla, y directamente hacia su centro tenía una pequeña llama azul. Era un foco de luz, de los mismos globos que Saint Germain había regalado al padre del rey con los que se iluminaba el palacio. Acepta esto, continuó, del maestro de la ciudad de oro. Es su petición que lo uses siempre. Despidiéndose de ellos e inclinándose graciosamente, desapareció de la vista. Los 3 hijos del Inca tenían cuerpos físicos perfectos debido a la instrucción que habían recibido en su infancia del maestro Saint Germain, cuando él venía a diario de la ciudad de oro para prepararlos para su servicio de vida hacia la gente. Todos tenían el más hermoso cabello dorado y ojos azul violeta. Los 2 hijos medían cerca de 1,90 m y la hija 1,70 m. Había una gran dignidad natural en sus portes, sugiriendo la soberanía interna que habían logrado bajo su instrucción. Cuando el hijo mayor ascendió al trono, tenía 68 años y aún así lucía no mayor de 25 años. Incluso en el momento que dejaron la tierra, ninguno pareció tener más edad. El nuevo gobernante reinó durante 46 años, viviendo hasta la edad de 115 años. La hija hasta los 130 y el hijo menor hasta los 111 años. Los incas de ese periodo eran todos de ojos y pelo oscuro, con la piel como los indios americanos. Aquellos que encarnaron como la masa del pueblo inca no eran almas que tuvieran un conocimiento previo avanzado, como fue el caso en algunas de las antiguas civilizaciones, como en Egipto, la Atlántida y el desierto de Sahara. Por esta razón, la gran hueste de maestros ascensionados que asisten la expansión de la luz dentro de la humanidad
pusieron al gobernante inca, a sus hijos y al resto de los 14 de la Ciudad de Oro a cargo del gobierno y de su gente, a fin de establecer el patrón sobre el cual moldear las actividades posteriores. Designaron una forma de gobierno y un plan de desarrollo que, si se hubieran adherido a él, habría permitido a toda civilización alcanzar una gran altura de realización exterior y al mismo tiempo haber recibido una tremenda iluminación interior. A medida que se acercaba el tiempo de seleccionar a un nuevo gobernante de entre los incas mismos para suceder al rey y a sus asistentes, se tomó un gran cuidado para elegir a aquellos cuyo crecimiento interior era el más avanzado. Se encontraron 14 para tomar los lugares de aquellos que vinieron de la Ciudad de Oro. El ser maravilloso se hizo visible al rey cada día durante 47 años, dándole consejos y asistencia a través de su radiación, de modo que la sabiduría y la fuerza pudieran ser el poder dirigente del pueblo. Los sucesores del rey y de los 14 de la Ciudad de Oro fueron llamados ante la presencia del muy amado y sabio gobernante, y el ser maravilloso que había sido invisible se hizo visible a todos. La luz a su alrededor se hizo muy brillante y se dirigió a ellos diciendo: durante más de 90 años, los grandes maestros ascensionados de luz han enseñado, iluminado, bendecido y prosperado al pueblo de este imperio. El ejemplo está ante ustedes. Si lo siguen, todo seguirá prosperando y bendiciendo vuestra tierra. Si no mantienen el amor por el sí divino, uno supremo, primero en sus corazones y no lo reconocen siempre como el gobernante del imperio y de sus habitantes, la decadencia se establecerá y la gloriosa perfección disfrutada por más de un siglo se olvidará. Los encomiendo el cuidado de la gran presencia suprema en todo. Pueda ella protegerlos, dirigirlos e iluminarlos. Aquí se revela una prueba visible de la existencia del sí divino interior de cada ser humano a aquellos que habrían de guiar el destino del imperio durante los años venideros. Este mismo ejemplo será dado nuevamente al actual pueblo de América. Luego, en la presencia del nuevo jefe y sus asociados, el rey y los 14 de la Ciudad de Oro salieron de sus cuerpos y revelaron el sí divino en cada uno de ellos, visible a todos los reunidos. En pocos momentos, los cuerpos físicos desaparecieron, disolviéndose en el aire. De este modo, explicó Saint Germain, se te revela el registro de otra vida, la bendición y el logro que resultan de la aceptación amante de la suprema presencia del sí divino uno interior. Volvamos al Royal Teton. Regresamos a la entrada y pasamos por la sala de audiencia. Ahí, sobre sus paredes, estaban los retratos grabados al aguafuerte en oro, transferidos desde el antiguo templo de Mitla. Seguimos hacia la sala de registros y vimos los registros llevados por los hermosos seres resplandecientes. También se trajeron otras cosas que no tengo autorización para revelarlas. Cuando terminaron estas experiencias, comprendí, al menos parcialmente, algo de lo que es el verdadero amor, pues nadie puede explicar el intenso sentimiento de amor y gratitud que uno siente por los maestros ascensionados, luego que se permiten las experiencias que yo experimenté desde la primera vez que encontré a Saint Germain. Jamás podrá ser puesto en palabras, solo hay un arrollador deseo en la vida después de un contacto como ese, y es ser lo que ellos son. Entonces uno llega a comprender a qué se refería Jesús con la casa del Padre, donde está realmente la casa del alma. Una vez que se ha experimentado, aunque sea durante la fracción de un segundo, la felicidad extática que irradia de un ser ascensionado, no existe nada en la experiencia humana que no se soportaría o sacrificaría a fin de alcanzar esa altura de realización.
y también el trabajo que se haría para expresar tal soberanía y amor. Uno verdaderamente sabe que una tal perfección es para todos los hijos de Dios y es tan real como la realidad puede ser. Aún la vida más feliz vivida por el ser humano promedio es, sin duda, la cáscara de la existencia comparada con el estado ascensionado de estos grandes seres. La más hermosa y así llamada perfecta creación de los seres humanos, con todo su poder y logro jactancioso, es burdo y tosco comparado con la libertad, la belleza, la gloria y la perfección que es la experiencia diaria continua de cada uno de los que han elevado el cuerpo como Jesús lo hizo. Yo estaba casi sobrepasado por un sentimiento de gratitud y amor hacia Saint Germain cuando llegó el momento de regresar a mi cuerpo. Él se dio cuenta de cómo me sentía y comprendió mi posición. «Hijo mío», dijo, «no puedes recibir lo que no se ha ganado. Mereces esto y mucho más, lo que se hará evidente a medida que avancemos. Sin embargo, recuerda que lo que parece misterioso solo aparece así porque es inexplicable. Cuando se comprenden, se descubre que todos los sucesos extraordinarios son naturales y están de acuerdo con la ley. La siguiente verdad permanecerá grabada en tu memoria para siempre. Es esta. Cada uno de los hijos de Dios que reconozca y acepte a la presencia del Dios uno, poderoso, anclada dentro de su corazón y cerebro, y sienta esa verdad profundamente muchas veces al día, comprendiendo y sabiendo que Dios llena su mente y su cuerpo con tanta luz que no hay espacio para nada más, podrá ser libre. La presencia una, todopoderosa, que es la potente actividad armoniosa de la vida y los asuntos de uno y su atención, se fija firmemente con determinación en esta verdad eterna. Ninguna altura de realización es demasiado grande para alcanzarla. Solo hay una fuente y principio de vida a la cual debemos dar nuestra atención indivisa y esa es el sí divino dentro de cada individuo. Al gran sí armonioso, el yo personal debe darle el reconocimiento consciente en todo momento y mantenerse en comunión interna constante con él, sin importar cuál sea la actividad externa de la mente. Este gran sí uno es la energía de vida que fluye a través de cada cuerpo humano en todo momento, por medio de la cual todos están capacitados para moverse en el mundo de la forma. Es la sabiduría que fluye a través de la mente, la voluntad que dirige todas las actividades constructivas, el valor y la fuerza que sostiene a cada uno, el sentimiento de amor divino con el que toda fuerza puede ser calificada a medida que fluye a través del individuo, el único poder que alguna vez podrá realizar cualquier cosa buena. Es la soberanía todo victoriosa, consciente, sobre toda condición de la actividad humana cuando se libera a través del yo personal sin resistencia o interrupción. Este poderoso sí divino dentro de ti es el gobernante supremo de toda creación y la única fuente eterna, confiable, permanente de ayuda en la existencia. Solo a través de su amor, sabiduría y poder podrá uno elevarse en la maestría ascensionada, pues la comunión constante, consciente con ello es la libertad y la soberanía sobre toda creación humana. Cuando digo creación humana, me refiero a todo lo que es discordante y menos que perfecto. Regresamos a mi cuerpo y tan pronto había entrado en él, Saint Germain tomó mis manos y derramó una corriente de su energía divina a través de mí para sostenerme y darme fuerza. Instantáneamente me sentí revivificado tanto en la mente como en el cuerpo. Me senté, fijé mi atención con profunda intensidad sobre mi propia presencia de Dios y ofrecí una oración de gratitud
por las tremendas bendiciones que había sido privilegiado de recibir. Él se inclinó graciosamente y desapareció. Bueno, acá terminamos con el capítulo 5.